Bueno, vertiginosamente nos acercamos al final del tiempo de la Pascua y en este súper salto que hacemos en los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio, pasamos, en el caso del Evangelio, como ya hemos proclamado la pasión de Juan el Viernes Santo y hemos repasado sus discursos sobre volver a nacer con Nicodemo en la Pascua, las apariciones del relato de Juan también las hemos celebrado y proclamado en la Pascua, lo mismo que el largo discurso de despedida de Jesús, de los versículos 14 al 17 del Evangelio de Juan. Entonces hoy nos resta estas dos últimas páginas, que es después de la pesca milagrosa, cuando Jesús les hace ese asadito, y hoy tenemos el tema del amor en la historia concreta de Pedro, que tomó, cuando yo hice la homilía este Jueves Santo pasado, hablé de las actitudes, ¿no?, de Pedro y las actitudes de Judas. Pedro tomó la actitud correcta e hizo el camino de la penitencia, y como todo camino de la penitencia que es auténtico, tiene que ir con el propósito de enmienda. Entonces ahora Pedro se enmienda de alguna forma, y esa enmienda se va a pasar del amar a Cristo al apacentar. ¿Me ama? Sí, apacienta mis corderos. ¿Me ama? Sí, apacienta mis ovejas. Y otra vez, ¿me ama? Sí, otra vez, apacienta mis ovejas. El ejercicio, el pedido de perdón de Pedro es un pedido de perdón completo, con el propósito de enmienda incluido. Y después tenemos a Pablo, que lo vamos a dejar en Roma mañana. En la mayoría de las iglesias no se celebra la misa del sábado por la mañana, la misa de la feria, pero bueno, mañana Pablo va a quedar en Roma, le van a alquilar una piecita con un guardia y él va a empezar a ser gente, le hace una capilla, ya empieza a predicar. El tema real es que podríamos hacer algo que yo también les he comentado en alguna homilía, viéndolo desde el punto de vista teológico y viéndolo desde el punto de vista existencial. Viéndolo desde el punto de vista teológico, las lecturas de hoy nos hablan de algo que Santo Tomás dice: después del pecado original, la voluntad quedó más herida que la inteligencia. Es decir, que nosotros vemos más claro de lo que tenemos fuerza de hacer. Uno sabemos, en principio, salvo que uno se engañe mucho, lamentablemente hay psicologías así, uno sabe cuál es el punto débil, dónde le ajusta el zapato, pero a veces no hay fuerza para hacer lo correcto. Y mucho más fácil ver el mal del otro. Uno del otro es doctor honoris causa, enseguida ves mal. Y no es falso, no es falso. Dice Santo Tomás que el pecado original lastimó más la voluntad que la inteligencia. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia, vemos mucho más de lo que tenemos fuerza para hacer. No les voy a hacer todo el razonamiento porque es largo, vieron cómo es la suma teológica. Pero la conclusión es la siguiente: en esta vida es mejor amar que conocer a Dios. Porque conocer, como el entendimiento va mejor, eso, bueno, uno se imagina que lo conoce, como el entendimiento lo lastimó menos el pecado, bueno, conocemos, entonces estudiamos bien los dos. No, dice Santo Tomás, no nos equivoquemos, porque Dios es mucho más de lo que podemos conocer de Él, en este caso. Me salteo el razonamiento, no que estoy siguiendo el orden de la suma teológica, pero concluye de la siguiente manera: que en esta vida más vale amarlo que conocerlo. Porque el amor ya es un conocimiento, y dice Santo Tomás, el que ama verdaderamente acerca la propia voluntad a la voluntad del amado. Y por eso Jesús dice: el que me ama cumplirá mis mandamientos. ¿Ven? El amarlo subsana la deficiencia de nuestra voluntad, de nuestra fuerza. Y por eso el camino del arrepentimiento completo de Pedro pasa por el amor a Jesús, que Pedro lo dice: tú somnia, tú que amote, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pero sin embargo el Señor se lo hace decir y le hace prometer apacentar a los corderos y apacentar a las ovejas. El oficio que se equipara con la forma de muerte. Cuando toda autoridad tiene algo de esto. Cuando eras joven, cuando no tenías autoridad, te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, cuando tengas autoridad, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Ese es el camino de la fe, es el camino de la entrega y es el camino del amor. Por eso todo verdadero servicio de anuncio del Evangelio, de pastoral, cualesquiera fuera, es un servicio de amor, es un ordo amoris, un orden en el amor. Y vemos, quisiera hacer también esta consideración existencial, ¿no?, en la historia concreta de Pablo, que
ahora está en Cesarea, ayer lo teníamos en Roma, en Jerusalén, hoy lo tenemos en Cesarea. Ya se cambió el procurador, los procuradores romanos eran los gobernadores, ¿no? El procurador comenzó siendo un oficio en Roma para administrar. El primer procurador era omnium bonorum, de todos los bienes. Y después pasó, por ejemplo, el procurador también a ser gobernadores de provincias chicas, como la provincia de lo que es hoy la Palestina, ¿no es cierto? Y entonces pasaron ya Poncio Pilato, que justo en Cesarea, en la ciudad que nos sitúa ahí los Hechos de los Apóstoles, en el siglo pasado encontraron una inscripción de mármol en el teatro de Cesarea que decía Poncius Pilatus, precisamente donde se sentaba Poncio Pilato, en esa silla que ahora estaba sentado Porcio Festo, y ayer estaba Félix, siendo el que conducía los destinos de Pablo. Y acá le resume a Agripa II, el rey Agripa II, que vino con la hermana Berenice. Berenice es la misma que va a ser amante de Tito. Tito es el general romano que en el año 70 va a destruir el templo de Jerusalén. Entonces, fíjense cómo los orígenes cristianos son muy sencillos, porque una fuerte parte del Evangelio va con Pablo, que era un condenado. Entonces, lo que me quiero detener es en lo existencial de esto que dice Porcio Festo, cuando le explica a Agripa y Berenice. Le dice, porque cuando esto me lo heredó Félix, dice, y a mí me gusta atenerme a la justicia y entiendo que no puede alguien ser condenado sin un proceso. Siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles los deja bien parados a los romanos, se ve que hacían bien su labor. Entonces dice, pero yo pensaba en otro tipo de delito, pero no, cuando me entero del caso, resulta que se trata de un difunto llamado Jesús que Pablo dice que está vivo. Resumen del problema. Un difunto llamado Jesús que Pablo dice que está vivo. ¿Es eso para nosotros Jesús? ¿Es un difunto? No, es fácil decirlo, pero después el tema es ver en los momentos concretos, en las decisiones concretas, en los sentimientos. Cuando tenés algo adverso, ¿qué es lo primero que te viene? ¿Qué es el primer pronto que te viene? Esto es importante para el camino de la fe, existencialmente. Por eso, literalmente, tanto el Evangelio de Juan como en esta parte de los Hechos, Lucas utiliza el viviente. Cristo es el viviente. Cuando se habla de la resurrección, es el viviente, porque es una sucesión en el tiempo, sigue viviente. Cristo está viviendo, no es un difunto llamado Jesús. Cristo es el viviente. Y esto es el centro del misterio pascual. Y para conectar con este centro del misterio pascual, tenemos que hacerlo vía el amor. Porque nos excede la capacidad de entender realmente qué pasó en el misterio, y también porque la religión, por más verdades que sea, y por más dogmática que sea, que es cierto que es dogmática, la religión no puede terminar solo en la enunciación dogmática del credo. Resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. No es solamente eso, sino que es en la vida concreta. Esa fuerza del viviente, ese difunto llamado Jesús, que para Pablo está vivo, hizo que posibilite la dinámica de la redención, de la encarnación, que posibilite la evangelización. Y entonces así entra el cristianismo a Roma, por un condenado. Y ahora Pablo tiene que esperar, dice, bueno, como él apeló al César, porque era ciudadano romano, dice, ahora estoy esperando para mandarlo. ¿Qué estaba esperando? Un barquito oficial que salga con rumbo a Roma, donde haya lugar para ponerlo a él. Y como les adelanté para la lectura de mañana lo vamos a encontrar, que le alquilan un departamentito en Roma, le ponen un oficial y él ahí va a comenzar el Evangelio. Así es el Evangelio. No hace falta grandes cosas, no hace falta excelentes capacidades, simplemente hay que entender que hay un Señor que es difunto, llamado Jesús, que no está muerto, sino que está vivo, que es el viviente y al cual le tenemos que dar todo nuestro amor y toda nuestra entrega. Y ese es el secreto del éxito en la evangelización. Vamos a pedir esto para nosotros, para toda la Iglesia, terminando el tiempo pascual, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, como nos prometió Jesús, nos recuerde todas las Escrituras, sea nuestro defensor y nos ayude en vivir en el amor, en esa comunión de amor
con el Padre, con el Hijo, en la fuerza del Espíritu. Que así sea. Que así sea.